Dios los bendiga rica y abundantemente a nuestro programa Mi Cafecito con Cristo. Estamos aquí en el Sol 105fm.com por la Insuperable y el Sol Network TV. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana para enriquecer tu vida con la palabra del Señor. Soy su hermana en Cristo, Selmarí Rosado, y le damos las gracias por sintonizarnos y permitirnos en este tiempo mañanero hacerlo de su café cada domingo en la mañana. Le damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les invitamos también a compartir nuestra programación. La pueden compartir por Facebook, Instagram, nos pueden buscar en medio de las redes sociales por Mi Cafecito con Cristo con Selmarí Rosado. Puedes también ver nuestra programación por Roku TV, escucharnos por la aplicación de TuneIn y por el Sol 105fm.com, nuestra página de la internet. Si al final de esta programación no tienes una iglesia donde congregarte, deseas visitar la casa del Señor por primera, segunda y hasta tercera vez, te invitamos a nuestra iglesia. Somos la Iglesia Nazaret con nuestros pastores generales Eli y Daisy Reyes, y nuestra iglesia está ubicada en la ciudad de Kissimmee en el 3051 Lions Court en Kissimmee, entre Osceola Parkway y la Michigan Avenue. Te esperamos a las 10 de la mañana, día domingo, servicio bilingüe, también los miércoles a las 7 de la noche, y el grupo de jóvenes llamado Reflection los jueves a las 7:30. Tenemos para toda la familia. No se queden, compartan con nosotros de igual manera. Recuerda que nos puedes compartir por Facebook y puedes ir a nuestra página de El Sol o de Mi Cafecito con Cristo con Selmarí Rosado. Les enviamos un caluroso abrazo a todos aquellos que se están conectando y que son parte de nuestra programación. Vamos a volver en breve después de esta pausa. No se retire nadie, manténganse ahí, vayan compartiendo, que volvemos con un tema extraordinario. No niegues a Jesús. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Mi Cafecito con Cristo con esta su servidora Selmarí Rosado. Hoy en este día domingo, día 5, día maravilloso que el Señor nos permite ver su misericordia, como dice el libro de Lamentaciones 3:22 al 23. No decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Y en esta mañana del Señor, en este nuevo amanecer, en este nuevo día que Dios nos da la oportunidad, están felices de que ustedes son parte de lo que Dios quiere hacer en este día domingo, en esta mañana. Hoy Dios quiere hablarnos, hoy Dios quiere ministrarnos, y cuántos estamos dispuestos a esto. Yo estoy dispuesta y sé que ustedes también. Como tema en el día de hoy traemos el tema No lo niegues. No neguemos a Jesús. Es tan importante reconocer el Dios que servimos, el Dios que está presto a escuchar nuestras oraciones, nuestros ruegos, el Dios que está ahí presto, que no escatimó en enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para darnos salvación. Ese Dios maravilloso que dio lo más valioso, todo lo que tenía más valioso, que era su unigénito. Como dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos ha regalado a su Hijo, nos ha dado el mejor de los regalos que cualquier ser humano pueda recibir, que cualquier ser humano pueda obtener, y gratuitamente, su Hijo Jesucristo. Solo con que le aceptemos en nuestro corazón, solo con que decidamos abrir nuestro corazón para que Él entre y reine en él, le damos la entrada al mejor regalo que Dios como Padre nos desea obsequiar, su Hijo. Qué grande es Dios. Nuestro tema de hoy se está centrando en el personaje bíblico que es Pedro. Pedro se le conoce como el volátil, el corta orejas, Pedro la roca. Se le conoce de una forma tan increíble porque era colérico ahí en su carácter. Pero Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, uno de aquellos que estuvo con él por un espacio de 3 años, y que tuvo Pedro el privilegio personal
de caminar, de comer y estar allí con el Maestro. Un privilegio maravilloso de estar allí con Jesús, de ver a Jesús, de caminar y comer allí con Jesús, estar allí con el Maestro, con el que lo educó por 3 años. Le dio una enseñanza maravillosa. Aquello fue como tener un doctorado. Allí fue como tener el mejor del maestro de los maestros, estar con él, caminar con él y nunca perderlo a él, estar siempre, aun cuando Pedro pensó que se hundía en las aguas, allí estaba el maestro nunca se le perdió, nunca se les fue, nunca dejaron de encontrarlo, el maestro siempre estuvo allí, aun cuando Pedro se hundía en las aguas. De esto también Jesús le rescató. El Señor está en todo tiempo en nuestras vidas, Él no nos deja, no nos desampara y no lo hará jamás. Mejor estudiante no puede ser, ¿verdad? El que está caminando con el maestro, el que lee del maestro, el que sigue al maestro. Estar con el maestro 3 años es una experiencia incomparable y maravillosa. No solo poder ir a un salón de clases, al aula, sino estar aprendiendo directo, es directo desde el cielo, directo de aquel que es la fuente inagotable, directo de la esencia del que es el conocimiento y del cual es la sabiduría, porque Él es la sabiduría, aprendiendo del sabio, del que todo lo conoce, del que todo lo sabe y del que todo lo ve. Me gusta mucho poder citar eso. Es el que todo lo conoce, del que todo lo sabe y del que todo lo ve. Cuando sabemos que Él es omnipotente, reconocemos que Él es el soberano, no hay de quién más yo quiera aprender sino es de Él. Y aún así, caminar con Él, estar allí en esa aula, en ese salón de clases con Él, y aún así, querer aprender de Él y no aprender, querer aprender, caminar con Él, estar con Él, pero no aprender o no aplicar lo que Él nos enseñó, entonces esto es otra cosa. Si deseamos aprender de este que es el maravilloso, del soberano, del señalado entre 10,000, del rubio de Galilea, de la rosa de Sarón, del Jesús maravilloso que vino a morir por nosotros, estar con Él, desear aprender de Él y no hacerlo, ya esto es como una actitud personal nuestra. Hay una diferencia aunque nuestro conocimiento sea mucho y amplio, lo que Él dijo que sería, será, no importando lo que mucho o poco que sepamos o aprendamos, su palabra es fiel y verdadera. Entonces debemos de aplicar lo que Él nos enseña para que su palabra fiel y verdadera se pueda cumplir en nuestras vidas y podamos ver sus promesas en nosotros. Otra cosa es lo que Él nos enseñó, lo que debe de ser nuestro diario vivir y nuestro manual de vida para que lo apliquemos como un deber a nosotros, como un deber a nuestras vidas personales. Y esto sea el libro de aprendizaje para nosotros y para poderlo pasar de generación a nuestra generación, a la generación venidera. Entonces, aprender de Él y no quererlo aplicar es una cosa. Y lo otro es que lo que Él nos haya enseñado y lo que nos continúe enseñando y lo que continúe ministrándonos por su palabra, lo apliquemos para que luego esta aplicación de vida eterna que tenemos por el libro de la vida, de las Sagradas Escrituras, podamos pasarlo de generación a generación, que podamos pasarlo a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así esto consecutivamente. Imaginen pasarle la clave, la esencia a nuestros hijos, por lo que van a obtener vida eterna. Un tesoro que no se puede hurtar, una palabra que no va a cambiar con los años, una escritura de una herencia que jamás tendrá otros estatutos, solamente de recibir lo que Él nos ha prometido. Nadie nos podrá robar lo que está escrito, lo que la Escritura demanda, la herencia que se nos ha dado. Imaginen pasar un testamento como este, pero en vida a nuestros hijos. Una herencia como esta sin tan siquiera haber fallecido.
una escritura que lo que está puesto y estipulado en ese papel, nadie lo va a poder cambiar, ni mucho menos te lo podrán robar. Imagínense pasar esto a nuestra generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, donde una palabra que se eduque a los niños, desde niños, dice la escritura, que si los educamos, los instruimos en esta palabra, en este camino, aunque fuesen viejos, no se apartarán de este camino, de esta palabra. Esto es incomparable. Ahora hablándoles de Juan, siendo uno de los que caminó con Jesús, comió con él, compartió con él, es aquel que en un momento de prueba corta una oreja a un soldado que vino al arresto de Jesucristo. Y es ahí donde Jesús vuelve y le enseña algo muy importante, porque aún en los tiempos difíciles, en los tiempos que parece que nos vemos sin salida, donde nos vemos en un rincón, apretados por ser arrestados por las cosas que nos puedan estar ocurriendo, es allí donde Jesús nos enseña las mejores lecciones de vida. Y en Juan 18, 1 al 6, bajo el tema del arresto de Jesús, nos dice la escritura de esta manera: habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos, allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se les adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Estos versos tan impresionantes de la actitud de Jesús, cuando está siendo aprendido allí por estos soldados y por estos alguaciles de los principales sacerdotes, de los fariseos, allí siendo arrestado, todavía le da una enseñanza a Pedro, que la violencia lo que trae es más violencia. Y le dice: mete tu espada en la vaina, como instrucción. Le dijo: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, no voy a tomar acción a lo que tengo que hacer, a lo que el Padre me ha dado como prueba, no la voy a tener que pasar. Yo necesito resistir esta prueba, yo necesito cumplir con lo que se me ha encomendado. No crean que Jesús simplemente le habló: pon tu espada de vuelta. Le habló con autoridad y le dio una enseñanza a Pedro. En estos versos vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no dudó en tener una oportunidad de brindar conocimiento para mostrarle a sus discípulos, los que estaban allí con él, el amor hacia los demás y la humildad que hay que tener en todo tiempo, el amor hacia el prójimo, sin que ellos olvidaran que la violencia no es la solución a ninguno de nuestros problemas, mucho menos si Jesús es el que está en el medio y el que va al mando de nuestra situación. Aquí se muestra que en Dios no dejamos de aprender nunca, que en Dios
tenemos siempre un aprendizaje, una enseñanza nueva y fresca con cada situación que nos esté ocurriendo. Aquí muestra a Jesús aplicando algo para nuestro diario vivir, para lo que se pueda presentar. Pero en este verso que les voy a leer, nos habla a Pedro en otra faceta. Ya vimos a Pedro colérico, a Pedro siendo una persona de carácter volátil, de recurrir a la violencia para salir al paso cuando ve que se está atacando a una persona que él ama, porque más adelante vamos a poder ver que amaba a Jesús grandemente y respondió a la violencia que había por querer arrestar a aquel que no había en él pecado alguno. Entonces, aquí Pedro, en Lucas 22, 54 al 62, se muestra un Pedro diferente, un Pedro que vamos a estar leyendo esta escritura y aquí se ve un Pedro que Jesús nos quiere enseñar algo a través de él, un Pedro diferente. Aquí muestra a Jesús enseñando en otra faceta, en otro ámbito, en la negación del conocimiento de la persona de Jesús. Allí Pedro aprende algo nuevo. Se hace una diferencia en el saber lo que va a ocurrir, pero no importando lo que nosotros creamos o querramos para evitarlo. Hay cosas que no las vamos a entender, pero tenemos que aplicar la persona de Jesús en lo que vayamos a hacer. Si Jesús habló, esto es lo que va a pasar. Si Jesús lo dijo, esto es lo que ha de ocurrir. Pedro niega a Jesús. Ya vimos un Pedro colérico, ahora vamos a ver un Pedro que va a negar al maestro, que va a tener otra reacción diferente al él encontrarse de forma literal en la opresión. Primero vio al maestro en opresión y resultó ser volátil y tener carácter colérico y cortó oreja, pero ahora le tocó a él ser el que fuera oprimido. Y dice la escritura en Lucas 22, 54, lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hay otro de los evangelios, nos cita que hasta maldijo la tercera vez que le fue confrontado. Pedro, al primer momento cuando se le reconoce que era un seguidor de Jesús, mujer, no lo conozco. La segunda, hombre, no lo soy. Y la tercera, hombre, no sé lo que dices. Y como les dije en otro evangelio, se habla de que maldijo. ¿Cómo es que en medio de la opresión propia, ya no es que le estaban tratando de arrestar al maestro, él estaba viendo y respondió con violencia, ahora es que lo están acusando a él está siendo acusado de forma directa delante de una situación que está ocurriendo donde Jesús es arrestado, donde los ánimos están por las nubes, las personas están contentas, muchas de ellas furiosas, muchas de ellas llorando, y donde el pueblo estaba siendo estremecido por este arresto de Jesús, y es allí donde en
con tanta conmoción que había en este pueblo, a esta hora, es allí donde a él se le distingue y se le reconoce que es uno de los seguidores de Jesús. Imaginen, tiene que estar desesperado, y es un hombre que la Escritura nos relata tanto de él, nos enseña también tanto de él. Era peculiar, lo destacaban las cualidades que se las mencioné anteriormente: volátil, colérico, pero también explosivo. Pero él, siendo de esta manera, con estas características y estas cualidades, también era sensible. De la misma forma, era sensible, tanto era tan explosivo, pero también tan sensible. A la misma vez era una balanza llena de emociones, una hamaca de emociones lo que había en él. Cuando estaba con el maestro, era un estudiante que era excepcional, quería dar la vida por Jesús. Señor, no digas eso, ¿cómo que tú vas a morir? Y tuvo que el Señor reprenderle y decirle: apártate de mí, Satanás. Uno que era tan atento a las instrucciones de Jesús, pero estaba tan en desacuerdo cuando Jesús hablaba y cuando Jesús ya le decía lo que iba a ocurrir. Era un estudiante que estaba ahí con él, caminó con él, pero que fallaba al examen. Pero falló varias veces al examen, pero procuró agradar al maestro para reparar todo el daño que pudo haber cometido. Ahí está la clave. Aunque lo negó, aunque hizo tantas cosas, no dejó de estar dispuesto para procurar reparar ese daño que había cometido. El mismo Jesús le enseñó carácter. Jesús mismo le enseñó postura. Pedro, pon tu espada en la vaina. No se hace esto de esta manera. Hay que ser compasivo, tranquilo. Te lo advertí, esto iba a ocurrir. Prepárate, resiste, ayúdate. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. No tienes que recurrir a la violencia, no cortes oreja. Porque allí, cuando Él corta la oreja, la compasión de Jesús es tan y tan ilimitada, que Jesús toma la oreja y se la pone de vuelta al soldado. La compasión de Jesús no tiene fin, no tiene límites. Es allí que en medio de aquella violencia, Jesús mismo le enseña a Pedro: el daño que has hecho, yo lo estoy reparando. El daño que acabas de cometer, la falta que acabas de cometer, yo lo estoy ayudando, yo lo estoy reparando, yo lo estoy haciendo nuevo. Porque aquella oreja de seguro que en la casualidad de que Pedro la haya cortado y de que allí estaba el maestro que la podía reparar, eso allí no fue un momento que surgió y que pues vamos a ver qué Jesús va a hacer, en esa que parece que en el momento que corta la oreja Jesús está allí como que de casualidad para sanarla. No fue así. Fue una enseñanza que Jesús le quería dar a Pedro y que sabía que iba a ocurrir, que él iba a cortar aquella espada. Jesús lo sabe todo, Jesús lo sabía y lo conoce todo. ¿Y por qué no le detuvo la espada a Pedro antes de sacarla? Porque la enseñanza tenía que ser aprendida. Aquella enseñanza tenía que ser hoy en día, hoy, para que hoy estuviese escrita y pudiéramos nosotros aprender de la compasión y de la bondad de Jesús. Esa escena tenía que ocurrir en el arresto de nuestro Señor. Pedro tenía que aprender de aquella compasión del Maestro. Pero aún así, más adelante, tiene la odisea de negarlo. Pero también tenía que ocurrir para que hoy pudiéramos aprender de esta gran compasión del Maestro, donde es allí donde él aprende a que Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. Eso tenía que también ocurrir, porque el Señor se lo dijo y de esta forma ocurrió. El Señor le enseñó el carácter, el Señor le enseñó la postura, para que en la vida de ellos y aún en la de nosotros al día de hoy podamos aplicarla con un ejemplo tan grandioso de humildad, porque Jesús mismo es la humildad. En nuestro diario, pero más en los tiempos difíciles, donde sentimos que las presiones de la vida nos arrestan,
y nos roban hasta la vida. Allí donde pensamos que estamos siendo arrestados sin tener ni grilletes ni esposas en las manos, que allí que nos sentimos de manos atadas, donde no encuentro la salida, a mi problema, y donde quiero recurrir a lo fácil, tomar espada y cortar, quitar vida, donde siento que corto orejas, donde quiero ver la sangre correr por un gusto personal. Es allí donde el Señor nos hace: detente, pon la espada en la vaina, pon la espada de vuelta en el lugar, porque no es la espada de la violencia, es la espada de la palabra de Dios lo que tenemos que usar. La espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, que esta espada, que es la palabra de Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que es capaz de llegar hasta nuestros tuétanos, que llega hasta nuestros huesos, que nos enseña, que nos ministra, nos salva, nos liberta. Es la palabra del Señor la que tenemos que aplicar en estos tiempos difíciles que se nos pueden presentar o que puedes estar viviendo, pero aplicarlo más aún cuando hay alguien que está en autoridad frente a nosotros. Este carácter que el Señor nos quiere enseñar por su palabra, este carácter, esta postura de soldados de guerra, que no debemos de desviar nuestra mirada ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, que debemos de mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, el blanco de la soberana vocación, el varón de guerra, nuestro Salvador, nuestro libertador. Es ahí donde nuestra mirada debe de estar. Es ahí cuando esta postura es creada, para que así, aun cuando haya una persona de autoridad frente a nosotros, podamos aprender y podamos aplicar el obedecer, respetar y honrar la autoridad de esta persona. El que se proyecte en nuestros superiores, que nuestros superiores se humillen a nosotros por algo para enseñarnos, no es sinónimo de falta de autoridad. Todo lo contrario. Es una forma de mostrar que el ser humildes y compasivos no es de acuerdo al lugar que ocupas, sino a la forma en la que se encuentra tu corazón. Es la forma en la que estamos demostrando cómo se encuentra el corazón en el cual Jesús habita en él. Si el maestro le hubiese aplaudido la acción a Pedro de violencia, no hubiese tenido, la oportunidad de enseñar la bondad y la compasión, de ponerle su oreja de vuelta. Si el maestro hubiese diferido de la compasión que él mismo tiene, dada por el Padre, y de la bondad que hay en él como esencia de él, entonces si él hubiese dicho: yo soy Jesús, soy hijo de Dios, soy compasivo, soy bueno, pero ya esta situación me llegó hasta aquí, ya sobrepasó mi paciencia, y ahora, como tengo autoridad, voy a cortarle la otra oreja. Y Pedro, muy bien hiciste, porque este me quiere tocar y este me quiere arrestar, y ahora yo voy a accionar. Si Jesús no hubiese tomado la acción correcta para que hoy pudiéramos ver la compasión de él y para que la bondad de él no se manifestara, porque él estaba en autoridad, entonces hoy nos daría el permiso abierto, una licencia escrita con todos los permisos de la violencia. Hoy estuviéramos haciendo todo bajo violencia, no estuviéramos actuando en compasión. El corazón de Jesús siempre está latiendo por amor a nosotros, aunque nosotros en ocasiones no tengamos ningún latido por él. Él sigue siendo el mismo. ¿Cómo es que si Jesús hubiese permitido que fuera una forma correcta cortar la oreja a la persona de autoridad que estaba frente a Pedro? Porque Jesús es la autoridad. Y aunque vemos que Jesús es más autoridad, es la suprema autoridad. Aunque hay un soldado en la tierra aquí queriéndolo arrestar, él no dijo: oh, yo soy autoridad, tú no me arrestas. Todo lo contrario, Jesús se sometió a la autoridad terrenal. Por esto es que la Escritura nos habla. Y cuando le dicen: oh, pero Jesús, esto, lo otro, él dice: es que yo no vine aquí a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él no vino a la tierra para ser desobediente, él vino para cumplir la palabra del Señor, cumplir con las leyes. Hay un oficial,
un alguacil, hay un soldado de la casa de los fariseos, de lo que es la autoridad completa, y de lo que es lo que le podemos decir hoy en día, la policía, cuartel policíaco, todo lo que es la gerencia policíaca, todo lo que sea autoridad aquí en la tierra, está allí presente. Jesús dice, no, yo no puedo venir a incumplir con la ley, yo tengo que cumplir la ley. Me vienen a arrestar, soy inocente, pero cumplo, porque ya tienen mi nombre, ya tienen todo y tienen un testigo, que es Judas. Judas se levanta como testigo del pueblo, traiciona a Jesús porque es un testigo falso, lo traiciona, le da un beso en la mejilla, comprueba que este es la persona que andan buscando. O sea, hay todo un escenario de la corte cuando se levanta un testigo acusando falsamente, hay unos fiscales, está todo el pueblo mirando, muchos contentos por poder ser testigos de este arresto completamente innecesario, de este arresto que es de una forma, se está haciendo de una forma tan equivocada, con un beso en la mejilla, traicionas al Hijo del Hombre, le dice Jesús. Mejor le hubiese hecho a ese hombre no haber nacido, dice la Escritura. O sea, es un arresto completamente que no tiene, está nulo, o sea, no hay razón, no hay justificación, pero aún así se está llevando a cabo. O sea, tenía que pasar este arresto, y allí Jesús no incumple con la ley y se echa hacia atrás, da 10 pasos hacia atrás y dice, no me vas a arrestar. Todo lo contrario, el arresto surge, la traición llega, viene la violencia de parte de Pedro, y cuando llega la violencia de parte de Pedro, que corta la oreja, Jesús ahí muestra su compasión y le devuelve la oreja al soldado, devolviendo aún a su lugar correcto la oreja y sanándolo del sangrado que tiene. Aún así no le dice ni le ofrece tampoco un chantaje, no le dice al soldado, ya te puse la oreja para que pruebes que yo soy el Hijo de Dios, ahora no me puedes arrestar. Aún así sigue cumpliendo con la ley. O sea, el que nosotros tengamos una autoridad de frente y que tengamos aún un personaje que tenga más autoridad en la tierra en posición de nosotros, esto no es el motivo para faltar el respeto, aunque ellos estén incorrectos. Lo que tenemos que hacer es humildes y compasivos y mostrar el amor de Jesús. Esto va a permitir que Él sane nuestros sangrados y ponga en el lugar correcto en nosotros aquello que no está correcto. Pedro mismo lo conocía y lo negó. Pedro mismo estuvo con Jesús hasta el momento de su arresto y aún así, al ser confrontado, lo negó. Esto parece absurdo, pero hay tanto parecido en nosotros en el día de hoy, en el día corriente, que le neguemos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Predicamos que le servimos, que le adoramos, que en su nombre vamos a hacer cosas mayores, como Jesús nos los dice en su palabra, que en su nombre y en su nombre haremos esto, y en su nombre haremos lo otro. Pero predicamos que le servimos, pero a veces ni tan siquiera le buscamos, ni tan siquiera hablamos con Él, tan siquiera no le decimos buenos días, gracias por este día que me has brindado. Nos levantamos y estamos a la carrera sin tener una pausa para darle gracias por habernos dado la vida un día más. Decimos que Él nos salvó, pero ni le agradecemos. Él nos llama y nosotros le ignoramos, y en muchas ocasiones hasta le negamos. Ninguna diferencia hay con Pedro. Nos narra la Escritura en Juan 13, 1 al 20. Nos dice, Jesús le lava los pies a los discípulos. Miren otra faceta de Pedro, como les dije anteriormente, hay muchas facetas en las que tuvo un encuentro con Jesús directo, una conversación directa, una conversación que fue de confrontación total, y aún allí Jesús no le dejó de mostrar su amor y su compasión. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego pasó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús les respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor. Esto fue como un pare y como un entendimiento claro y conciso ahora. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pero Jesús le dijo, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es una conversación que se comienza con pasividad y luego termina en una conversación confrontativa. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que yo como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. De cierto os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y de todos estos versos, quiero volver a leer el 19. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El Señor nos está afirmando que nos está dando la enseñanza antes de que suceda. Hay cosas que el Señor nos las está dando, por ejemplo, por medio de su palabra. Porque cuando suceda, no solo podamos creer que Él es el que es, sino que ya nos los había advertido. Qué peculiar. Es Pedro, siempre fue él en su esencia, nunca ocultó cómo él era, por esto el maestro no dudó en confrontarle luego de resucitar. Hubo un antes y un después en la vida de Pedro. Esto marca una gran diferencia en la vida de él, marca una diferencia cuando Jesús aparece y Jesús nos perdona y nos enseña del perdón. Este antes y después es del que hoy podemos aprender en la Escritura. Esto marca la diferencia, un Jesús que vio todo lo que Pedro hizo.
un Jesús que sabe todo lo que has cometido, un Jesús que sabe tus lágrimas, tu dolor, que Él conoce tu levantar y tu acostar, un Jesús que vio cómo Pedro lo negaba, pero que aún nos podemos poner en el papel de Pedro y decir cómo lo hemos negado también nosotros. Y no tuvo ningún tipo de represalia ni venganza en contra de él. Un Jesús que vio todas las facetas de Pedro, que vio todos los antes y los después de Pedro, que vio lo colérico, lo explosivo, cómo quería él manejar las situaciones con violencia cuando se sentía allí a punto de ser también arrestado o de ver a otros siendo arrestado. Y aún así, nuestro Jesús no tuvo ninguna represalia ni venganza en contra de él, ni de aún de nosotros mismos, sino que fue en la debilidad allí de Pedro, en el error de Pedro, allí en el Pedro que era humano 100%, donde Jesús se perfeccionó. Jesús no detiene, nunca se va a detener de amarnos, de amarte, por el error que hayas cometido ni la falta que hayamos hecho, sino que nos da la oportunidad de enmendar el error en su amor, pero con su confrontación. Lo que no podemos hacer es en el momento difícil, que cuando nos pregunten, pero tú no le sirves a Dios. Sí, pero ya yo lo dejé, no me funcionó, no era lo que yo esperaba. Esto no es un producto que compramos por internet que cuando llega nos decepciona. Esto es el ser divino, el Padre Celestial que viene a nuestra vida y nos entrega a su Hijo como mejor regalo en nuestros corazones, y que al recibirle nuestra vida tiene un antes y un después. Esto no es un paquete que recibimos y llegó roto, quebrado. Esto es un regalo de vida eterna que nos va a confrontar y nos va a ayudar y nos va a permitir tener una mejor vida plena en Él. Este es el mejor regalo que en el día de hoy estamos aprendiendo para recibirlo, para poder tenerlo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo te invito a que te mantengas conectado, que no te vayas de Mi Cafecito con Cristo. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en breve. No te desconectes, comparte la programación de Mi Cafecito con Cristo. Compártela y visita nuestra página en Facebook, Mi Cafecito con Cristo, con Selmarí Rosado. Síguenos en la página, dale like, me gusta, para que así puedas ver todas las publicaciones que hacemos a diario. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en Mi Cafecito con Cristo con el tema de hoy: no niegues a Jesús, no lo niegues. Estábamos hablando de cómo es que el Señor nos está capacitando para los momentos difíciles y de pruebas, así como ayudó a Pedro, perdonó a Pedro y no tuvo represalias ni corajes con Pedro después que lo negó. Todo lo contrario, cuando Pedro llora amargamente al negar a Jesús y cumplirse la palabra que Jesús le había dado, es allí donde su corazón ya dejó de estar en un tono colérico y explosivo y violento, sino que en la reflexión allí en medio de tanta amargura, allí vio que Jesús era el que era, que Jesús era Dios y que Jesús le había advertido que iba algo a ocurrir y que eso iba a pasar para la enseñanza, el conocimiento y para que Pedro pudiera entrar en lo que Jesús quería que él entrara. En este conocimiento amplio de poder entender que lo que Jesús dijera, eso era lo que se tenía que hacer y lo que se iba a cumplir. Y que aún para que pudiera entender y tuviera el conocimiento de lo que Jesús era capaz de hacer, aún aunque él mismo le había negado. Porque dije en la sección pasada que había un antes y un después, que Jesús quería que aprendiera en conocimiento, que tuviera conocimiento, que tuviera un conocimiento más amplio de qué, de negarlo. No de negarlo, de lo que venía después de haberlo negado. Que Jesús compasivo, que Jesús lleno de bondad, vino, lo perdonó, lo levantó, lo restauró y luego Pedro se convirtió en el Pedro que Jesús deseaba que él fuera. Dice la palabra en Juan 21, 1 al 20. Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás el llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subiendo Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces, y 153, aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Aunque hoy entiendas que has negado a Jesús, que le has faltado a Jesús, que has hecho cosas que piensas que Jesús jamás y nunca te va a volver a amar. Él no ha dejado de amarte. Todo lo contrario. Jesús hoy desea que le sigas. Le has faltado, le has negado, te has apartado de él. Quizás has hecho como Pedro, has dicho maldición en contra de Jesús. Quizás te han dicho: eras uno de la iglesia, y en vez de decir: sí, yo iba a la iglesia, yo soy uno del grupo de Jesús, yo soy uno que le cantó, que adoró a Jesús, has dicho una maldición cuando te han reconocido que eras del grupo de Jesús. A lo mejor han venido a arrestarte y has cortado la cabeza, porque cada vez que ha llegado a ti un problema y dices: pero yo estoy en Cristo, yo le sirvo a Cristo, yo estoy en la iglesia, ¿cómo es que esto me sucede? Y quizás la oreja que has cortado no ha sido de forma literal, pero ha sido de forma espiritual. Has de forma no literal, has dicho una maldición en contra de un hermano, has pecado en contra de alguien, has
has hecho algo que ha desagradado completamente al Señor. A lo mejor en vez de cortar la cabeza, pero con las palabras hirientes has maltratado la esposa, el esposo, los hijos, un familiar, un conocido, a lo mejor alguien en el trabajo, a lo mejor una persona de autoridad se puso de frente y con palabras le has cortado no la oreja, sino la cabeza. Has faltado el respeto. Has podido hacer cualquier cosa y has negado a Jesús con tus acciones o con tus palabras. Solo Jesús en esta mañana te dice, sígueme. El Señor te pregunta, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Esté en paz. Pon paz. A paz nos ha llamado Dios, dice la Escritura. ¿Me amas más que a estos? Cuando el Señor nos confronta y nos pregunta, ¿me amas más que al mundo? ¿Me amas más que con los que estás, con los que quienes estás compartiendo, quienes están aquí? ¿Me amas más que quizás con los que trabajas? ¿Me amas más que a los tuyos? ¿Me amas más que a tu esposa, que a tu esposo, que a tu madre, que a tu padre, que a tus hijos? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que tus riquezas? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas? ¿Me amas? Que el Señor te pregunte hoy, ¿me amas más que a esto? Apacienta mis corderos. Si el Señor te volviese a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Y te diga, pastorea mis ovejas. No es con quienes están, es lo que le estás enseñando de quién tú eres. No es con los del trabajo, es que des testimonio de que eres cristiano. No es a tus familiares, sino que le dejes saber a tus familiares que tu casa es el centro, es Jesucristo, que el centro es Dios, que tú le sirves a Jesús. Me amas, no que a tu esposa y a tus hijos o a tu esposo los maltrates, sino que apliques en lo secreto de tu casa que le sirves a Cristo. No que seas una persona en el templo y otra en tu casa. Que el Señor te confronte nuevamente y te diga, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y que por tercera vez el Señor te confronte y te diga, ¿me amas? ¿Me amas? Que digas, Señor, pero ya está bueno, ya te lo dije 2 veces. Señor, me estás ofendiendo. Que te sientas aún ofendido por la palabra de Jesús. Como dijeron sus discípulos, palabra dura es esta, Señor. Palabra dura es esta. Cuando algo te confronta tu espíritu, que te llega hasta el alma y que te cambia para mejorar, tiene que ser una palabra fuerte, una palabra que entre como espada de 2 filos al corazón y que te llegue hasta lo más adentro de tu ser. Es porque esa palabra te ha, no de formar, de transformar. Si el Señor por tercera vez te dijera, ¿me amas? ¿Me amas? Que te entristezca, que te sientas quizás hasta humillado, que el Señor por tercera vez te diga, ¿me amas? No es para recriminar todo lo que hiciste, sino para decirte, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Sé mi hijo, no te vayas, no te alejes, resiste, ayúdate, fortalécete en el poder de mi fuerza, lee la Escritura, ora, búscame. Que el Señor te diga, ¿me amas? Y que después que tú seas confrontado, el Señor te diga, eso era todo lo que yo quería saber. Ahora sígueme. Si hoy es el día donde tú quieres y deseas seguir a Jesús, yo te invito a que le des la entrada a Él por primera vez o aún te reconcilies con Él. Repite conmigo esta corta oración. Hoy, Señor Jesús, quiero seguirte. Hoy deseo darte entrada en mi corazón. Hoy te recibo como el dueño, el Señor y mi exclusivo Salvador. Hoy entiendo que moriste en la cruz para darme salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado.
Amén. Con esta oración le has dado entrada a Jesús en tu corazón. Te felicito, porque de hoy en adelante no lo negarás a Él jamás. Le doy las gracias por haber estado en mi cafecito con Cristo, con esta su servidora, hermana en la fe, Selmarí Rosado. Los espero el próximo domingo. Comparte la programación para que alguien más también sea edificado con la palabra de Dios. Sean todos más que bendecidos.